empresaria, emprendedora, de la negocianta, de la mujer que había instituido la igualdad entre las monjas en los conventos que había fundado. Y desde esta perspectiva también, desde una perspectiva que se la ofrecía como una mujer muy creativa. Quería hacer una aclaración inicial de qué son los arquetipos, sobre todo para que se pueda entender el contexto de esta comunicación. ¿Qué son los arquetipos? Los arquetipos son aquellos modelos o pautas, imágenes primordiales que todos tenemos en el inconsciente colectivo. Cuando uno nace, no hace falta que se lo enseñen, porque lo tiene en la memoria genética grabado. La imagen del héroe, del villano, de la princesa, del rey, del malo, del bueno. Son pautas o modelos de perfección que son imitables, de forma que cuando alguien tiene una serie de cualidades que se asemejan a ese modelo ideal, se dice que es un dios o una diosa. Siempre digo que los griegos llevaron una ventaja sobre las sociedades actuales, porque los griegos tuvieron la capacidad de abstraer aquellos modelos de perfección que todos tenemos en la imaginación, que yo realmente no sé si en algún momento de la historia de la humanidad existieron. Y los personificaron en varios dioses del Olimpo griego, varios dioses que eran los dioses masculinos y otras diosas que eran las diosas femeninas. Para mí, el mejor modo, y para centrar esta comunicación, es que cada arquetipo es el instinto que cada ser humano, cada hombre, cada mujer, tenemos para actuar en la vida y que nos sale de un modo natural. Los griegos dijeron o describieron los 7 arquetipos femeninos griegos, o 7 diosas. Voy a hacer un breve recorrido para centrar los 2 arquetipos que tenía Teresa de Ávila. Teresa de Ávila era la diosa de Afrodita y la diosa Hestia. Los griegos dijeron, hay 7 diosas griegas, 7 instintos en el actuar. Deméter era la diosa de las cosechas y la diosa de la maternidad. Y las mujeres que se ven impulsadas por el instinto de Deméter tienen la necesidad de tener hijos y se ven realizadas cuando son madres. Hera, con H, era, o sigue siendo, la consorte real de Zeus, que era el dios del Olimpo. Y las mujeres, y es la diosa del matrimonio, y las mujeres como Hera, que se ven movidas por el instinto, por el impulso de casarse, se ven realizadas cuando encuentran un marido. Perséfone era la doncella. Quiero decir que es el instinto o la diosa con la que menos identificada me siento o menos puedo conocer. Era la hija de Deméter. Son mujeres muy inseguras. Artemisa era la diosa de la caza y siempre Artemisa iba acompañada con sus jabalíes, sus ninfas, sus flechas, sus arcos. Son mujeres independientes, son certeras en el tiro y son rápidas para actuar. Son mujeres que no aceptan el patriarcado de un modo natural, y siempre pienso que todas estas cuestiones se las deberían enseñar a los niños en los colegios, se las deberían enseñar a la policía, a la Guardia Civil, porque es un conocimiento imprescindible para la vida. Normalmente se habla de cosas que a lo mejor no son tan necesarias para vivir, y lo que es la vida de verdad, realmente no hablamos de ello. Yo quiero hablar hoy de lo que nos interesa de verdad, de las cuestiones de la vida que realmente nos interesan. La mujer Artemisa, que no acepta de un modo natural el patriarcado, suelen ser mujeres feministas y solidarias con otras mujeres. Sin embargo, la
Atenea, que era la diosa de la sabiduría y la diosa que presidía la guerra y las artes domésticas en tiempos de paz, era la mujer que presidía la estrategia bélica. Y son mujeres, las mujeres que se ven movidas por este instinto, son mujeres muy pragmáticas, racionales. Atenea nació de la cabeza de Zeus, es hija de Zeus, y nació con un grito de batalla. Son mujeres que suelen ser enemigas de otras mujeres, y son las mujeres que actualmente están copando los puestos en las administraciones, en los consejos de administración, en las empresas. Fue Atenea la primera mujer que en el juicio de Orestes emitió un voto a favor para que una mujer que fue violada por Orestes, Orestes saliera libre del juicio. Son mujeres que admiten la violación de otras mujeres, insisto, y creo que esto son mujeres machistas, entre comillas. Esto se debería saber y debería saberse pues, por la Guardia Civil, por la policía, en los colegios, porque realmente es lo que nos interesa saber. Hay la diosa, he dicho Artemisa, Atenea, Perséfone, Hera, Deméter, y ya nos quedan las otras dos diosas del Olimpo, que son los arquetipos o el instinto que tenía Teresa de Ávila, que es la diosa Hestia. En el Olimpo griego, Hestia era la diosa del fuego que ardía en el hogar. Era la diosa del fuego que ardía en el templo, en las ciudades-estados. Y por los escultores griegos no fue representada con ninguna imagen, porque el fuego circular ardiendo en un hogar griego se sentía su presencia de forma espiritual. Cuando una hija en griega, cuando un matrimonio se casaba, la madre iba con una antorcha, iban al centro del hogar y consagraba, sacralizaba esa unión. Y lo mismo pasaba cuando se fundaba una ciudad-estado. La diosa Hestia establecía lazos espirituales entre todas las colonias y entre todas las ciudades-estado del Olimpo griego. Y por fin, Afrodita, la he mencionado en último término, es la séptima de las diosas porque ocupa un lugar por derecho propio en el Olimpo griego. Mientras que Artemisa, Atenea y Hestia fueron mujeres que se mantuvieron independientes de los hombres, no fueron de los dioses, no fueron ni seducidas ni violadas por otros dioses del Olimpo, y Hera, Deméter y Perséfone fueron seducidas y violadas por otros dioses del Olimpo. Sin embargo, Afrodita eligió sus amantes y sus esposos. Afrodita valoraba muchísimo más la experiencia emocional de la relación con otros dioses y con otros hombres antes que permanecer invulnerable o independiente de ellos, o antes que tener relaciones y vínculos duraderos con ellos. He encuadrado lo que son las diosas griegas y ahora voy a centrarme en la diosa Afrodita. Voy a hablar luego de Hestia y para después voy a hablar de cómo era Teresa de Ávila, cómo se manifestó su carácter como mujer que se vio movida por el instinto de Afrodita. Afrodita en el Olimpo griego era la diosa del amor y de la belleza. Homero y todos los escritores griegos la definen con una belleza de ojos resplandecientes, pechos turgentes, una piel suave, un andar grácil, una boca carnosa. Homero decía de Afrodita que era la amante de las risas, que rebosaba un encanto irresistible.
Afrodita se la relaciona con los cisnes, las rosas, las flores, los dulces, las granadas, las manzanas doradas, las frutas de rojo pasión. Con todo lo que sea la expresión del amor y la belleza, esto es con lo que se relaciona a Afrodita. Afrodita pudo elegir sus amantes y pudo elegir los esposos, y valoraba mucho más la experiencia emocional de relacionarse con sus amantes y sus esposos, porque esto la daba una capacidad de alquimia, de creación. Hay mujeres como las cortesanas o las geisas que tenían una capacidad de conectar con los sueños del héroe y de hacer que los sueños del héroe fueran realidad y se convirtieran en una realidad. Y esta es la capacidad que tiene Afrodita como portadora de visión. Son mujeres que hacen posible, fomentan y crean un santuario donde el sueño del héroe, el sueño da forma y favorece que el sueño del héroe sea una realidad, le da un santuario, bendice su sueño. Han sido a lo largo de la historia mujeres que han sido portadoras de visión para otros. Sin embargo, Jan Shinoda Bolen, que es la mujer y la escritora que se ha dedicado a analizar los arquetipos femeninos griegos, dice que las mujeres Afrodita han sido portadoras de visión para muchos hombres a lo largo de la historia, y sin embargo ellas no han tenido portadores de visión para ellos. Los griegos decían de Afrodita y la vinculaban con un discurso dorado, miel dorada. Era la diosa que inspiraba el discurso persuasivo, era la diosa que inspiraba la poesía, y la diosa Afrodita ponía toda su luz dorada sobre todo lo que tocaba. Se la relaciona con la historia de Pigmalión, que es el rey de Chipre. El rey de Chipre esculpió una estatua que se llamaba Galatea e inició los festivales en honor a Afrodita. Y en estos festivales pidió a la diosa Afrodita que le concediera una mujer que fuera parecida a la estatua que había esculpido. Y Afrodita convirtió a la estatua Galatea en su mujer Galatea. Esto es muy significativo porque las mujeres Afrodita, tanto como la diosa, son mujeres que dan vida, porque ponen su luz dorada, su pasión, su estado de enamoramiento sobre las situaciones y sobre las personas que conocen. Tiene relación con, si lo han escuchado, si lo han visto, la película de Pigmalión, en la que un noble educa a una florista de los barrios bajos de Londres y la convierte en una mujer de la alta sociedad. Es la capacidad que tiene Afrodita de poner y de descubrir las potencias de los demás y de darlas vida.
cómo es una mujer o cómo actúa una mujer que se ve movida por el instinto de Afrodita, cómo se manifiesta esta alquimia. Me gusta Jan Shinoda Boylen cuando dice: la mujer que es Afrodita pone esa miel dorada, esa luz dorada, esa luz que de estado enamorado de Afrodita, sobre la que refleja en los demás y que refleja en todas las situaciones. Y las mujeres que son así tienen una capacidad que es alquímica, por eso son diosas que tienen una magia, tienen una capacidad de alquimia, una capacidad transformadora sobre los demás. Dice, la conciencia de Afrodita está centrada, pero a la vez es receptiva. Dice, es como la luz de las candilejas, es como la luz de un escenario que está iluminando a los actores. Los actores se ven inspirados por la luz enamorada de Afrodita y a la vez reaccionan. Y a la vez el público reacciona y se produce una interacción, se produce un contagio, una dinamización, se produce una alquimia, como los alquimistas en la Edad Media fundían varios metales bajos y conseguían oro. Por ejemplo, una conversación puede ser banal o puede ser hiriente, sin embargo, cuando hay una persona que es del tipo de Afrodita, esta conversación puede ser transformadora, porque los dos están leyéndose el pensamiento, los dos están procurando cosas nuevas y esta conversación es una conversación que se produce de crecimiento. Desde ese punto de vista, el poder de una mujer que se ve movido por el instinto de Afrodita es un poder mágico de transformación, de alquimia. Donde hay una mujer que es Afrodita, que pone su amor, su miel dorada, su luz dorada, su capacidad magnética sobre las demás situaciones, sobre las demás personas, está dando luz a otras personas, está descubriendo los potenciales de otras personas. Ahí donde hay una mujer Afrodita hay conexión del alma, hay comprensión empática, hay una expresión de amor. Donde hay una mujer Afrodita, la mujer Afrodita pone su luz, su conciencia enamorada, da luz como la luz de las candilejas y descubre a la otra persona. Donde hay una mujer Afrodita, se descubre la creatividad en la otra persona, se descubre el potencial, se apoya siempre una visión. Una mujer Afrodita es una mujer mentora, terapeuta, psicóloga. La mujer Afrodita está dando vida, está descubriendo con su luz los dones de los demás. Y a mí esto me parece muy importante porque puede dar claves a muchísimas mujeres para poder entender cómo son. Cómo es también una mujer que se ve regida por el instinto de Afrodita. Las mujeres que se ven regidas por el instinto de Afrodita, rige en ellas el disfrute del amor y de la belleza, de la sensualidad, de la sexualidad. Y están regidas para crear y procrear. Una mujer Afrodita, además, son mujeres que se enamoran con frecuencia y facilidad, como le pasaba a Teresa de Ávila, y tienen eso, tienen ese atractivo sexual que impregna un campo que está magnéticamente impregnado de erotismo, y los demás toman conciencia de lo sexual. Cuando hay una mujer Afrodita, los demás se dan cuenta de que esa mujer tiene ese no sé qué, ese encanto, como las actrices de Hollywood. Siempre el año pasado, cuando Teresa de Ávila despertó tanta capacidad mediática entre los medios de comunicación después de 500 años, siendo una monja, me preguntaba cómo es posible que una monja 500 años después, que son cuestiones que se han pasado de moda,
¿Cómo es posible que alguien despierte esta capacidad mediática? Y creo que ha sido por ese alto voltaje que Teresa de Ávila tenía, como vamos a ver a continuación. Las mujeres que se ven regidas por el instinto de Afrodita tienen esta capacidad de transformación, esta capacidad de magia, esta capacidad de alquimia sobre las situaciones, porque ponen su luz dorada. Es como cuando una mujer está alzando una copa de vino y mira el vino, lo huele, lo prueba el aroma y está contemplando el vino, está poniendo su atención dorada sobre el vino, se está enamorando de ese vino. Y no quiere decir que el vino sea bueno, pero está considerando ese vino. Eso con el vino, eso con las situaciones, eso con las personas. La mujer Afrodita pone su luz dorada y tiene una capacidad increíble de alquimia y de transformación, en que todas las situaciones y las personas con ellas, como a la luz de las candilejas, se ve reforzado, dramatizado, transformado para mejor, para un crecimiento, para apoyar una visión, para apoyar un cambio, para sacar los dones y las potencias de los demás. Y además, las mujeres que son afroditas tienen una capacidad para el cambio. La mujer que es afrodita atrae con ese atractivo y con esa luz dorada, atrae, incuba, fertiliza, une y da nueva vida. Y esto se puede producir en el plano físico, con la creación de un bebé, o también se puede producir en un proceso creativo sensual, en el que uno parece que está solo, pero realmente no está solo, está interactuando. Por ejemplo, una pintora está interactuando con un cuadro. Una mujer afrodita le puede poner su creatividad a ese cuadro y puede interactuar con él, y al final va a conseguir un proceso de transformación. Las mujeres que son afrodita se involucran de manera intensa y apasionada en un proyecto, consuman una relación y generan nueva vida. Acaban un proyecto, se involucran de forma intensa y apasionada en él para generar nueva vida. Y lo he repetido y quiero insistir en esta idea porque pienso que lo que son los valores patriarcales, que los tenemos muy interiorizados, aunque no nos damos cuenta, pero en el subconsciente colectivo hay aún la idea de que una mujer tiene que casarse y tiene que tener hijos. Y parece que si una mujer no se casa y no tiene hijos, no está dentro del establishment. Me gusta insistir en esta idea porque el proceso creador en una mujer que se ve movida por este instinto es el de consumar una relación y generar nueva vida. Y en este sentido, las mujeres afrodita se diferencian mucho, por ejemplo, de la mujer Atenea, Artemisa o Hestia, que son independientes de las relaciones con los hombres, o de las de Hera, Deméter y Perséfone, que buscan vínculos con los hombres. Afrodita es la experiencia emocional con ellos, el proceso mágico, el proceso de transformación, el proceso alquímico, la expresión del amor. Voy a hacer un inciso para definir quién es Hestia y cómo es una mujer que se ve influida, movida por el instinto de Hestia. Y luego ya voy a entrar a decir y a definir cómo era Teresa de Ávila movida por este instinto de Afrodita. Hestia, dije antes, que era la diosa del fuego que ardía en un fuego circular en los templos griegos, también en Vesta, en los templos romanos. Y ningún escultor la representó con una imagen, igual que Afrodita se la representó, por ejemplo, Botticelli saliendo de las aguas en la concha con los cabellos dorados, rizados, los ojos resplandecientes, aquellos labios carnosos, el andar grácil. Hestia era
el lazo que unía a las ciudades-estados griegas. ¿Cómo son las mujeres que se ven movidas por el instinto de Hestia? ¿Cómo es una mujer que de forma natural se comporta con este instinto de Hestia? Son mujeres que están conectadas con una fuente de calor interna y nada que pueda suceder en el exterior las puede perturbar. Por muy abrumadoras que sean las circunstancias en el exterior, ellas van a permanecer siempre conectadas a su fuente de calor. Y esto me gusta mucho porque así era Teresa de Ávila también. Es una de las frases por las que Teresa de Ávila se la conoce. Nada que pueda suceder me pueda turbar, nada te turbe. Una mujer que se ve movida por el instinto de Hestia, para ella lo importante no es el ego. Son mujeres que permanecen en el anonimato, en la retaguardia. Se da por sentado su presencia, pero lo que las importa para ellas es el ser y no el ego. No necesitan salir en la prensa, no necesitan ser fotografiadas, no necesitan como Artemisa que va persiguiendo objetivos. Para ellas lo importante es el ser. Es la diosa mantenedora del hogar y del templo. Y como diosa mantenedora del hogar y del templo, con el fuego que está ardiendo siempre, con la presencia espiritual, son mujeres que adquieren una paz interna a la vez que van haciendo las tareas de la casa. Son mujeres que crean una atmósfera de calor. Son mujeres que están conectadas siempre con ese fuego interno y que crean un orden pacífico y que a su lado da gusto estar. ¿Cómo era Teresa de Ávila? Como con el instinto de Afrodita. Seguro que muchos de los que están aquí siempre han tenido la imagen de Teresa de Ávila como una monja. Sin embargo, llama la atención cuando uno lee las biografías. Por ejemplo, Marcel Leclerc tiene una biografía que a mí me gusta mucho porque siempre pienso que todo lo que cuenta Teresa de Ávila en Las Moradas, en el libro de la vida, que dice, no son cosas para decir, no son cosas para comprender intelectualmente, sino que son cosas para sentir. Me acuerdo el año pasado, en la primera conferencia que abrió don Víctor García de la Concha, de la Real Academia Española, y habló de la literatura y de la forma de escribir de Teresa de Ávila, recordó, y a mí me gustó mucho esto, el hecho de que ella decía que no entendía de cuestiones intelectuales ni dogmáticas, sino que ella se había limitado a escribir lo que había sentido, lo que había vivido. Realmente fue una mujer que como Afrodita gozó y disfrutó y luego nos lo contó. Hay un tío suyo, de Teresa de Ávila, que la define y dice de ella, Teresa era guapa, muy guapa, era la misma seducción y hacía perder la cabeza. Hacía perder la cabeza a la doncella, al seglar. Dice, tenía una suavidad templada que se dirigía a cada persona con un trato honesto y que no hacía perder nada de ella y que además tenía una discreción muy grande al hablar. El don de cautivar y de seducir la persiguió toda la vida hasta que murió. Hacía perder la cabeza. Era una belleza, se la define, de finura de rasgos y quien la describe físicamente la describe con un cabello ondulado, rizado, con unos ojos que eran oscuros, ligeramente salientes, con una nariz recta que tenía redondeada en la punta,
con una piel suave. Y, dice, el mayor atractivo de Teresa de Ávila residía en los labios que eran carnosos y sonrosados y una dentadura que era resplandeciente. Cuando leí esta descripción de Marcel Auclair, que la comprende como mujer, y además cuando Marcel Auclair cuenta lo sola que se vio cuando sus confesores no entendían sus primeros arrobamientos ni los primeros éxtasis, siempre he pensado que solo una mujer, desde la perspectiva de mujer, puede entender a Teresa de Ávila, porque Teresa dice que sola me sentí en aquel momento y cuánto lloraba. Y nadie me había contado que en este proceso del camino espiritual yo iba a llegar a este momento y no sabía que esto iba a suceder así. Yo me imagino lo sola que se debió de sentir. Marcel Auclair cuenta que cuando Teresa de Ávila era adolescente pasaba mucho más tiempo delante del espejo que rezando el rosario, y que ella misma se hacía con los aceites, se perfumaba con bergamota, se preparaba el carmín que se daba en las mejillas y se trenzaba el cabello con trenzas al estilo de la reina emperatriz. Me recuerda a la descripción, y además dice un tío suyo, y además tenía un no sé qué, aquel no sé qué que es donde reside el encanto y que no se puede definir, no se puede explicar. Es ese atractivo de las actrices de Hollywood, que es lo que le hizo el año pasado tan mediática, 500 años después. Ese carisma personal que tenía ella, ese encanto, esa capacidad de hechizar y de cautivar. Fue desde el primer momento una mujer fascinante. Yo creo que la descripción de Teresa de Ávila es fascinante. ¿Cómo se manifiesta en Teresa de Ávila esa capacidad alquímica como diosa del amor y de la belleza en el Olimpo griego, que fue capaz de poner como mujer enamorada, como una mujer que se enamoraba de la vida y que necesitaba enamorarse de un hombre? Se enamoró de hecho de un primo suyo cuando era adolescente y hacía tanto escándalo que su padre la tuvo que meter en un convento. ¿Cómo se manifiesta esa capacidad alquímica, esa capacidad de transformación en Teresa de Ávila? Teresa de Ávila fue capaz de transformar a casi todas las personas que fue conociendo a lo largo de su vida. Y no solo eso, es que fue capaz de transformar a las personas que fue conociendo a lo largo de su vida y han pasado 500 años después y es una mujer que nos sigue transformando y es una mujer de la que tenemos que seguir, no sé si aprendiendo, pero tenemos que seguir fijándonos en cómo fue, porque ella misma en sí es un arquetipo, es un modelo de referencia, es un modelo de perfección. Fue una mujer alquímica porque logró transformar la vida de todos los que conoció. Logró transformar la vida de sus confesores, de los curas a los que iba conociendo, con los que hablaba, con los que gustaba hablar, con los que le gustaba estar. Les convenció para que llevaran una vida de mayor penitencia, de mayor oración. Consiguió atraer a cientos de monjas, novicias y seglares para que se unieran a ella en la fundación de sus conventos. Ella lo que quiso fue reformar la regla primitiva y volver a la austeridad de los padres del desierto, porque la regla se había mitigado y decía que el monasterio de la Encarnación era más bien, pues había 200 monjas que se lo pasaban muy bien y que llevaban joyas en los hábitos y que tenían devotos que iban a visitarles, pero que aquello no era un convento. Consiguió que cientos de monjas y de seglares se unieran a ella en su aventura.
Se sabe, y es una historia muy famosa, de un cura de Becedas, de un pueblo cerca de Ávila, que estaba hechizado por una especie de bruja, de hechicera que le tenía sometido, ¿no? y que había hecho una especie de hechizo con unos idolillos, y Teresa de Ávila fue capaz de, a través de las conversaciones, ella es muy cauta y tiene mucho cuidado para utilizar el lenguaje, y dice, se aficionó en tanto en mí y me tenía mucha voluntad, pero al final consiguió que este cura se deshiciera de esta bruja hechicera y tirara los idolillos al río. El don de cautivar no la abandonó nunca, y cuando Álvaro de Mendoza, el obispo de Toledo, escuchó sus palabras, ella puso tanta dulzura en convencerle para la fundación del convento de Toledo que no se pudo resistir. Y lo mismo con el gobernador del arzobispado, y lo mismo con otra serie de altos cargos de la Iglesia Católica, que se quedaron cautivados y no pudieron resistirse a toda la dulzura que ponía al convencimiento para la fundación de sus conventos. Consiguió convencer a San Juan de la Cruz para que fuera uno de los primeros descalzos. Consiguió convencer a sus primas María y Leonor do Campo para que se unieran a ella. Consiguió transformar la vida de todos los que tenían a su alrededor. Cuando entró en el convento de la Encarnación, todas las monjas decían: Teresa es como la seda dorada, se adapta a todas nosotras y a todas nos gana. Y en el mismo convento de la Encarnación era una mujer que tenía tanto encanto y era tan cautivadora que tenía su propio coro de admiradores. Fue una mujer realmente con una capacidad de alquimia increíble. ¿Cómo se manifiesta en Teresa de Ávila la fuerza para el cambio y el poder creativo? Teresa es una mujer que atrae, une, incuba y fertiliza. Y cuando ya consigue la fundación del primer convento, que es el convento de San José en Ávila, con toda la serie de obstáculos, de murmuraciones que había tenido por parte del pueblo de Ávila, cuando ella consigue que el convento de San José sea un sitio que es un oasis de pureza, donde los cánticos en la primera hora de la mañana se escuchan, donde las monjas hacen el voto de obediencia, donde se hace el examen de conciencia, el gobierno de sí mismo. Cuando ella consigue, Teresa de Ávila, crear un oasis de pureza y austeridad, ella dice: el mundo se está consumiendo por el fuego y yo no me puedo quedar parada. Es decir, consigue la primera fundación del convento de San José, no se queda parada y empieza a fundar. Es decir, que como Afrodita creadora, consuma una relación, consigue fundar un convento, y una vez que ha consumado una relación, genera nueva vida. Funda un convento y luego funda otro y funda otro. Así es como se manifiesta esta capacidad creativa. ¿Cómo se manifiesta en Teresa de Ávila el arquetipo de Hestia? Teresa de Ávila era una mujer que permanecía en su centro siempre. Por muy abrumadoras que fueran las circunstancias, siempre permanecía conectada a su centro interno, a esa fuente de calor. Ella decía: no hay nada que no me pueda turbar. Era una mujer
que no estaba centrada en el ego, sino que estaba centrada en el ser y estaba desasida constantemente y cada vez más de las cosas del mundo. Esto se manifiesta, por ejemplo, cuando el padre Yanguas en Segovia le pide a Teresa de Ávila que tire el cuadernillo de los conceptos del amor de Dios al fuego, y ella no tenía el amor propio, el ego de un autor, sino que para Teresa de Ávila era mucho más importante el olvido de sí y el voto de obediencia y el hecho de hacer lo que le estaba pidiendo el sacerdote, olvidarse de sí, obedecer, antes que luchar por el amor propio como autor. Nada la turbaba, incluso en las persecuciones, cuando estaban persiguiendo a los descalzos, ella a sus monjas les decía: no acudáis a auxilios humanos, sino tened sosiego siempre y acudid a la oración. Cuando a sus monjas las insultaban o las decían que era una monja virgen y parida, ella decía: menudas necedades. Y incluso en los peores momentos, cuando ya todas las fundaciones estaban hechas y el nuncio decretó su reclusión en otro convento, ella permaneció siempre con una serenidad imperturbable. E incluso en el momento que debió de ser más doloroso y su dolor fue más vívido, ella permaneció con una dignidad que sus propias monjas se quedaban admiradas, porque siempre derrochaba perdón y mansedumbre. Decía el obispo Dávila que si alguien se quiere ver bien tratado por la Madre Teresa, no tiene más que maltratarla, porque Teresa siempre va a responder con palabras suaves al maltrato. Ella decía: estoy tan desasida de las cosas que no entiendo cómo puedo tener tanta libertad. Y dice: no hay cosa que no me pueda turbar, nada me turbe. Y este es porque tiene en ella muy vivo el arquetipo de Hestia, porque está conectada siempre a esa fuente de calor que, aunque sean muy abrumadoras las circunstancias, a ella no la va a turbar. El arquetipo de Hestia les permite a las mujeres estar concentradas en su experiencia subjetiva interna, y son mujeres que florecen en los conventos y cuando meditan se quedan completamente absortas. Y es lo que Dios le dio a Teresa de Ávila la capacidad de quedarse absorta en la meditación y a través de quedarse absorta en la meditación llegar a la iluminación, que es lo que nos cuenta ella en los matrimonios espirituales, a través de todo el recorrido por las moradas, la primera morada, la segunda, hasta la séptima. Y luego, lo más interesante de todo esto es cómo se conjuga en Teresa de Ávila los dos arquetipos, el de Afrodita como una mujer enamorada y el de Hestia como una mujer que cuando se concentraba en su experiencia subjetiva se quedaba absorta, vivía en el momento presente. Es lo que los líderes actuales y los gurús actuales espirituales están hablando. Están diciendo que para poder crear materia y para poder manifestar materialmente hay que entrar justo en el momento presente. Y para poder entrar en el momento presente hay que apagar lo que es el neocórtex, apagar toda la parte grande del cerebro y centrarse solo en la parte media, que es la glándula pineal, que es el cerebro de la fe,
Teresa de Ávila dijo muchas veces que no atendería ni a razones, ni a razonamientos, ni a intelecto, que solo la servía la fe y que solo sabía que iba a alcanzar todo a través de la fe. Y esto me parece muy interesante porque esto es aplicable para nosotros y de hecho ahora sabemos todos que estamos de algún modo entrando en la edad del oro o en la edad dorada, donde la vivencia del momento presente nos va a dar la capacidad de adquirir una inteligencia que sea superior. ¿Cómo se conjugan en Teresa de Ávila los dos arquetipos? El arquetipo de Afrodita y Hestia, para que Teresa llegue a la iluminación, llegue a esa dimensión que no es la dimensión material en la que nosotros vivimos, que fue una mujer que tuvo la capacidad y la habilidad de entrar en esa otra dimensión, como lo han hecho otros místicos como San Juan de la Cruz, como Rumi, como Ibn Arabi. Averroes, cuando le preguntó a Ibn Arabi ¿qué has descubierto a través de la iluminación? Y Ibn Arabi le respondió: las nucas se separan de los cuerpos. Y Averroes, que estaba en lo intelectual, pero que sabía lo que Ibn Arabi decía, casi se desmaya. Es muy similar el progreso espiritual, las 7 etapas de progreso espiritual que definen los místicos sufíes, a las 7 moradas que describe Teresa de Ávila. Teresa de Ávila dijo hace 500 años: ningún hombre va a despertar en mí la admiración suficiente como para que yo me pueda someter a él, porque al fin y al cabo va a ser un pobre hombre. Temía la esclavitud de la vida conyugal y sabía, e incluso les decía a sus monjas: agradeced al Señor que os ha escogido para sí y que no os ha llevado a la esclavitud del matrimonio, puesto que un hombre podría acabar no solo con vuestra vida, sino también con vuestro espíritu. Y cuando tiene 19 años, en un proceso inconsciente, yo diría más bien que intuitivo, decide no casarse y decide meterse monja, aunque no está muy convencida de ello porque tiene un gran carisma y piensa que todo eso que es el mundo y las riquezas lo va a echar de menos. Y aquí es cuando empieza y entra en juego lo que es su instinto de Hestia. Y Hestia, todas estas cosas que nosotros en el plano material, el hombre en el plano material se pierde y realmente no sabemos mucho, y yo creo que los gobiernos deberían destinar más dinero para investigar estas cuestiones. En un proceso intuitivo toma el velo buscando, como una mujer enamorada, como una mujer que se enamora con frecuencia y facilidad, buscando quién será su amado. Porque como mujer enamorada necesita enamorarse de alguien, como una mujer cuando se enamora de alguien. Teresa de Ávila necesita enamorarse. Y Hestia, el instinto de la sabia anciana, Hestia era en el Olimpo griego la sabia juiciosa y anciana, la va conduciendo de alguna forma con esa capacidad invisible, esa fuerza invisible que uno en la vida dice: ¿y cómo ha podido suceder esto? Es el instinto de Hestia. La lleva a María de Briceño, cuando ella era adolescente, al convento de Santa María de Gracia, y María de Briceño le dice: son muchos los llamados, pero muy pocos los que van a continuar en este camino. Y luego el instinto de Hestia igualmente la vuelve a poner en el camino para llegar hasta el amado.
y le pone en el camino a su tío Pedro de Cepeda. Va a Becedas porque Teresa estuvo muy enferma, sobre todo cuando era muy adolescente, y la llevaron a una curandera de Becedas para que la diera unas hierbas y unas curaciones. Y pararon en un pueblo que se llama Ortigosa, y allí estaba su tío Pedro de Cepeda, que era como una especie de padre espiritual, y le dio a Teresa un libro que recomiendo para los que estén interesados en todas estas cuestiones, que se llama El tercer abecedario. Es uno de los libros más bonitos sobre la experiencia mística escrita en la literatura española. Está escrito por Francisco de Osuna y es un tratado de recogimiento que habla de los diferentes tipos de oración, de la oración mental, de la oración vocal. Y dice: cuando el ánima levanta a lo más alto de sí y quiere encontrarse con Dios, desembaraza el corazón y vacíalo de todo lo creado, y guarda el sueño de los maitines, porque ese sueño es mucho más para el alma que para el cuerpo. Cuando el corazón y la voluntad hablan con el Señor. Y Teresa entonces se da cuenta de que todo lo que estaba haciendo lo contrasta con este libro y se da cuenta de que está en el camino. Entonces empieza a hacer la oración de recogimiento, que es cultivar como Hestia el silencio interior, la oración del corazón, cuando el corazón habla solo con Dios. Como cuando una mujer que se ve movida por el instinto de Hestia se concentra en su experiencia subjetiva interna y pone el foco solo en su interior y se olvida de todos los malos pensamientos, quita los pensamientos y se queda en silencio y es capaz de materializar en el momento presente. Y cuando tiene 39 años, este instinto de Hestia le vuelve a susurrar. Y entonces ella está rezando en el convento de la Encarnación y ve un Cristo muy llagado y le dice: Señor, ayúdame a llevarte en la cruz, porque soy ruin, porque no soy capaz de hacer como hizo la samaritana, de ayudarte, de darte el agua, de aliviarte. Ayúdame a ser mejor. Y lo pidió con mucha fe. Esta es una anécdota que quien sabe de Santa Teresa, todo el mundo la conoce. Y entonces fue cuando ese amado que estaba buscando y que aparecerá al final del camino como Afrodita enamorada, es cuando empieza a enviarle los primeros regalos. Y empieza Teresa de Ávila a tener los primeros éxtasis, los primeros arrobamientos. Cuando ella en las moradas describe todo el camino espiritual, en las cuartas moradas dice: e imagino yo, aquí ya empiezan a suceder cosas sobrenaturales, e imagino yo dos fuentes que se hinchan. La una viene por los arcaduces, con mucho artificio, y es de la meditación, y la otra viene del mismo nacimiento que es Dios, y produce con muchísima paz y quietud y suavidad. Empieza a recibir los primeros regalos del amado, y ella en el libro de la vida dice: hay que perseverar en las primeras moradas, en las primeras estaciones de la oración, hay que perseverar en echar el pozo al agua, porque al principio, cuando uno está haciendo oración, no sale agua, pero uno tiene que perseverar, porque al final aparecerá agua, que es lo que sucede en las cuartas moradas. Empiezan a suceder ya cosas sobrenaturales. Y cuando su amado empieza a hacerle los primeros regalos, que son el éxtasis, los arrobamientos, ella se va quedando muchísimo más enamorada
Y como Afrodita, a medida que se va quedando más enamorada, cuando como una mujer está enamorada y se queda completamente rendida, entonces se va deshaciendo más de su ego. Y dice, y ríese uno de los tiempos en los que miraba los puntos de honra, o en los que buscaba las cosas del mundo, o en los que tenía por sí el señorío y las riquezas. Ríese de aquello. Y a medida que Teresa Afrodita va deshaciéndose más de su ego, entonces su amado la va enviando más regalos, más éxtasis, más arrobamientos, hasta que llega por fin al desposorio espiritual y a consumar el matrimonio espiritual. La mujer Teresa de Ávila, como Afrodita enamorada, va buscando al amado que lo va a encontrar al final del camino, pero para que ese amado le envíe los regalos que son los arrobamientos y el éxtasis, Hestia le susurra que se tiene que desasir de su ego, de la honra, del dinero, que tiene que perdonar más, que tiene que alegrarse por el bien de los otros, que tiene que curar a los enfermos. Y entonces ella dice, un día, estando en oración, en un día de San Pedro, se me apareció el Señor con la belleza de sus manos. Ella dice, no sé por qué, se me iba apareciendo de un modo sutil y lento. Primero dice que vio en el lado derecho las manos del Señor, con aquella belleza que yo no lo podría encarecer. Y luego dice, estando en oración, vi un día de San Pedro el cuerpo glorificado, con la belleza de aquellos cuerpos glorificados. Dice, y a medida que el Señor me fue hablando y se me fue apareciendo, imprímese tanta humildad que tenía tanto miedo de ofenderle en cualquier cosa que no era capaz de hacerlo. Es una conjunción entre Afrodita y Hestia. Teresa que se va enamorando y a medida que se va enamorando más, se va deshaciendo más de su ego. Y hasta que llegan los matrimonios espirituales, el desposorio espiritual y el matrimonio espiritual. Y en el desposorio espiritual, el Jesús de Nazaret se le aparece y le dice, y cuando le vi, entendí tan cierto que era el Señor, aunque no veía rostro, pero sabía que era Él quien hablaba. No hayas miedo, soy yo. Y tenían tanta fuerza aquellas palabras que no lo podía dudar. Y quedaba alegre en tan buena compañía y un miramiento grande de no hacer cosa que no le desagradase. Y luego se produce el matrimonio espiritual. La mete en su morada. El Señor junta al alma consigo y entra en su centro. Y queda el alma ciega y muda, porque el gran deleite que siente el alma es de verse cerca de Dios. La conclusión de todo esto es que Teresa de Ávila, como una mujer que es Afrodita enamorada, que necesita enamorarse con frecuencia y facilidad, inicia su aventura espiritual sabiendo que al final del camino hay un amado, pero que ese amado le va a hacer todos los regalos y va a desposarse y a tener ese matrimonio espiritual solo a través del instinto de Hestia, a través de la meditación y del desapego de las cosas del mundo. Hay un mensaje con todo esto, y es que Teresa de Ávila no tuvo ningún portador de visión para ella. Los confesores no la entendieron. Cuando les contaba que tenía los primeros éxtasis, los arrobamientos, la pedían que diera higas al Señor. Y la fue muy difícil hacer todas las fundaciones de los conventos, escribir los libros, y yo la verdad es que me quedo sorprendida porque cómo es posible, con todas las murmuraciones y todas las persecuciones, todos los obstáculos que tuvo,
permaneció imperturbable frente a aquel mar de tempestades y consiguió fundar como una mujer afrodita y creadora, y lo consiguió a través de la fe que la conseguía a través de la oración y de la meditación. No tuvo ningún portador de visión, pero lo interesante de todo esto, no solo para las mujeres afroditas, sino para cualquier mujer o para los hombres, lo interesante de todo esto es que cuando ella hacía oración y se la presentaba a Jesús de Nazaret, Teresa de Ávila decía: y él fue mi mentor, y él me decía lo que tenía que hacer, me decía que tenía que hablar con tal confesor y que tenía que apretar más con las rentas y que teníamos que hacer la fundación de este convento o del otro. Y a mí me habría gustado que ella hubiera dado más detalles. Dice, fue largo como de contar, sería largo de contar cómo el Señor fue proveyendo. Y esto es muy interesante desde el punto de vista de cómo esta mujer, Teresa de Ávila, rezando y solo a través de la fe, fue capaz de manifestar materialmente en el momento presente. Y decía, y salía más reforzada de la oración. Y me decía, no tengas miedo porque yo soy poderoso. Fue en la oración, de la oración, que ella sacó la fuerza para hacer todas las fundaciones. Y fue su Jesús de Nazaret que se la presentó a través de las hablas, a través de las manos, a través del cuerpo glorificado, que ella dice era un resplandor de una suavidad tal que ni la luz del sol se puede comparar. Fue Dios en la oración, cuando Jesús de Nazaret se la presentaba, quien fue su verdadero portador de visión. Ella no tuvo ningún portador de visión humano, pero a través de la oración y de la concentración obtuvo su portador de visión, que fue su proveedor financiero y su mentor. Pues he acabado ya. Bueno, es una forma de presentar a Teresa de Ávila. No sé hasta qué punto he sido capaz de trasladar la idea. Yo, claro, lo veo claro, pero como decía ella, ¿puedes encender la luz ahora, por favor? Gracias. Como decía ella, una cosa es tener la gracia, como decía ella, de tener todos estos arrobamientos, estos éxtasis, estas cosas sobrenaturales que Dios me ha dado. Y otra cosa es tener la gracia de saber transmitirlo, que es lo que sucede. Una cosa, yo lo veo claro, veo clara la conjunción entre lo que era Teresa de Ávila, que era una mujer enamorada, apasionada, que cautivó, y uno se explica cómo es posible que hace 500 años una mujer sin ninguna capacidad de nada, sola, completamente sola, fuera capaz de hacer los 17 conventos y todo lo que hizo. Y yo tengo la teoría de que fue a través de esta capacidad de concentrarse en el momento presente, que es la capacidad que da a una persona de crear materialmente cosas. Este es un poco, y sobre todo el hecho de que ella no tuvo ningún portador de visión. La sociedad castellana hace 500 años pues era una sociedad analfabeta, que además cuando ella tenía los éxtasis y los arrobamientos, no se pensaba que era una loca, sino todos los curas y los confesores decían que era cosa del demonio, que la echaran a la hoguera. Y los libros estuvieron en la Inquisición, en los listados de la Inquisición. Entonces, ¿cómo es posible que una mujer en unas condiciones así, con todas las murmuraciones, las persecuciones, fuera capaz de conseguir todo esto, que fue a través de Hestia,
Y su portador de visión, cuando ella hacía oración y se concentraba, tenía la capacidad de saber exactamente lo que tenía que hacer en cada momento. Si alguien queréis preguntar algo o tenéis alguna sugerencia o algo.